Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre fue detenido por no tener sus documentos en orden en Aruba. Accidentes también están afectando el suministro de electricidad en la isla. En operación fueron capturados 600 narcotraficantes. Las altas temperaturas están afectando a los venezolanos. Un hombre rompe récord de parada de manos más larga. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió recientemente en donde las autoridades, a base de un control, se dieron cuenta de que una persona no tenía los documentos legales para estar en Aruba y por ese motivo fue trasladado al departamento de Guardanos Costa. El cuerpo policial ha estado muy activo en el área hotelera y el área donde los turistas se han movido y por ese motivo esta semana recibió información de que un hombre al parecer había robado las pertenencias de un turista. Por ese motivo Transpolizzi trabajó duro para así, no solamente en tiempo récord, mirar cuáles son ese tipo de actos que están afectando nuestra parte turística. Los oficiales que trabajan incansablemente en la mayor tipo de casos están allí al momento en que se registran este tipo de denuncias. Esta semana no fue lo similar. Según lo que indicaron, allí empezaron a buscar a un sospechoso, el cual habían recibido información de que este hombre había pasado por un lugar donde se encontraban los turistas y se había llevado algunas pertenencias. Allí él fue interrogado y llevado a la guarda de Shaba para que los detectives continuaran con su caso. Entre tanto, también en Post Chiquito, la patrulla de San Nicolás detuvo un vehículo marca Mitsubishi en donde los oficiales fueron a controlar si el vehículo tuviese todos los documentos en orden. Sin embargo, al momento del control, este conductor no pudo demostrarle a los oficiales los documentos para encontrarse legal en la isla. El hombre no pudo demostrar ni su identificación ni tampoco ningún otro documento. Por ese motivo, las autoridades pasaron la información al departamento de Guardanos Costa. Ellos miran en el sistema si de pronto el nombre aparece en Dimas, pero si no es, allí empiezan el proceso de deportación. Cambiando de tema, en una reciente conferencia de prensa, las autoridades de El Mar indicaron que, haciendo un recuento de lo que ha ocurrido en este año 2023, son muchos los accidentes de tránsito que están afectando los postes de luz y como consecuencia el suministro de la corriente para los habitantes. Sabemos que en ocasiones el tráfico en Aruba es inseguro, pues una vez más esto ha sido probado los fines de semana. Recientemente, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo por parte del Mar, ellos confirmaron que un porcentaje de 1 a 2 accidentes de autos semanales afectan los postes de luz y como consecuencia el suministro de la corriente. La compañía explicó que ellos se dedican a promover un tráfico seguro y para proteger nuestra infraestructura eléctrica. En nuestros esfuerzos para realizar esto, estamos compartiendo información sobre los accidentes de auto que envuelven los postes de luz, según lo que indicó la compañía. Una tendencia preocupante, según el Mar, es la cantidad de accidentes automovilísticos que envuelven durante el fin de semana los postes de luz. Registramos de 1 a 2 casos de accidentes semanal y que afectan nuestros postes de luz. Hasta este momento, durante el 2023, han registrado un total de 54 casos de accidentes, los cuales envuelven el postes de luz. Y esto es alarmante porque de los 54 casos, 24 ocurren entre las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Comparado con los años anteriores, a un aumento de este tipo de casos. Por ese motivo, le piden a los conductores para que manejen con cuidado, sigan las reglas de tráfico y evitar más accidentes automovilísticos. Sabemos que no solamente pueden afectar la parte material, pero también los postes de luz y el suministro de la corriente. Y esta es una excelente iniciativa. Fundación Panos Comunidad recientemente a 150 niños les dieron vouchers para que se cortaran el cabello y de esta forma pudieran regresar a clases como tiene que ser.
La Fundación Panos Comunidad por muchos años ha venido organizando diferentes actividades para facilitar el retorno a clases de los niños que tienen más necesidad. Por este motivo, ellos quieren que su retorno a las clases sea especial, no solamente con útiles escolares, pero según lo que indicó la directora de la Fundación, la señora Janaika van der Wiesen, ahora la Fundación trajo algo especial. En esta oportunidad, ellos repartieron 150 vouchers de cortes de cabello en 5 barberos que hicieron no solamente un excelente trabajo dando a conocer su talento para estos menores. De esta forma, la gran cantidad de niños ahora va a volver a las clases con un excelente look más fresco y renovado. Un corte de cabello que hace que los niños no solamente estén contentos, pero también motivados a su regreso a clases, según indicó la señora van der Wiesen. Hoy en día, los jovencitos quieren un bonito corte para ir a su colegio. Agradeció la ayuda logística para buscar a los niños y regresarlos a sus casas porque muchos de ellos no tenían el transporte. Y empezamos en nuestra ronda internacional, pues en una operación la cual se llevó a cabo entre 12 países y también participó la policía colombiana, lograron capturar cerca de 600 narcotraficantes de diferentes nacionalidades. Por tierra, mar y aire, policías de América Latina, liderados por colombianos, de manera simultánea, llegaron hasta los escondites de los señalados capos más peligrosos de al menos 12 países, entre los que están Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Guatemala. Fueron muchas personas arrestadas en muchos países. Entonces, algunas de ellas sí trabajaban en conjunto con otras en otras redes. Así fueron algunas redes que fueron arrestadas y claro que se comunicaban entre sí. Fueron más de 3.400 millones de dólares que logramos afectar la finanza criminal de esa manera global, 97 toneladas de estupefacientes que logramos incautar. Solo en Colombia fueron detenidos 125 señalados narcotraficantes. También identificaron las nuevas rutas del crimen organizado. Formas de lanzamiento que se están dando hacia la costa pacífica. Podría ser tradicional que la gente piense que son las rutas de siempre. La costa pacífica, lo que implica ya hacia el sur del país, la frontera con Ecuador. Las autoridades también analizaron la lucha contra el fentanilo. Porque en este momento, digamos, no está penalizado como tal ese transporte. O sea, lo dejan libre. Pues seguramente cuando ya se judicialice, pues no va a ser recibido porque en el momento como tal el fentanilo no está penalizado. Es decir, si técnicamente es la respuesta, quedaría libre. Por eso las autoridades buscan reformar algunas normas para penalizar el comercio ilegal de fentanilo en Colombia. Y nos vamos a Ecuador porque este próximo 20 de agosto se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales y según lo que indica, nunca habían tenido un hecho en la historia de esta crisis debido a la situación que se vive, no solamente de delincuencia, pero también en las cárceles, pues las crisis que se viven dentro de las penitenciarías están afectando a estos presos, pero también a sus familias. Por increíble que parezca, recientemente han sido incautados en centros penitenciarios, incluidas oficinas administrativas, fusiles de asalto, granadas, armas de fuego y armas blancas. Drogas, pero también electrodomésticos, celulares y computadoras. A eso se suman criaderos clandestinos de peces y de otros animales. Nadie sabe cómo llegaron ahí, pero forman parte de la realidad en las cárceles, tomadas por el crimen organizado y la corrupción. Lamento que funcionarios del SNAE estén procesados por almacenar armas y otros objetos ilegales dentro de los centros. Guillermo Rodríguez, quien estuvo al frente del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, hasta hace unos días, reconoció el papel de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Hay intereses, hay gente que quiere siguiendo teniendo control. El académico y codirector del Observatorio de Prisiones, Jorge Núñez, sostiene que el fenómeno de la violencia en las cárceles se ha trasladado a las calles. Y la razón por la que se traslada a las calles es porque la violencia dentro de las cárceles fue fomentada por el propio Estado. No solo fueron problemas de gestión penitenciaria. En más de una ocasión, el propio Villavicencio denunció haber sido amenazado y el tema carcelario ha sido parte del debate durante la campaña. Pero Núñez discrepa sobre cómo lo abordan los candidatos.
deben respondernos es si para reformar las cárceles debe haber una reforma policial profunda y una reforma también del ejército. Las fuerzas de seguridad en este momento están comprometidas por el narcotráfico. Pese a que se ha reducido el hacinamiento, la población carcelaria se ubica en 31.122 personas, mientras que existen 2.883 agentes penitenciarios. En Colombia se están viviendo diferentes hechos lamentables en donde se está afectando no solamente la parte policial, pero también la seguridad. Ante esto, muchos gobernantes le exigen al gobierno nacional que ponga no solamente mano dura frente a la situación, pero que también les dé respuesta frente a esta ola de violencia que se vive en Colombia. La fuerte posición de los gobernadores quedó expresada en esta carta donde cuestionan la relación del gobierno con las regiones, asegurando que sienten cada vez más agotados los canales de comunicación con el gobierno nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones. Lo anterior es fundamental para tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total. Es muy sencillo, que la política de paz total va por mal camino, que no hay política de seguridad y que además no hay ningún tipo de comunicación con los gobernadores y con la mayoría de alcaldes en Colombia. Los gobernadores señalan que la situación de orden público se ha degradado a tal nivel que incluso hoy las carreteras del país están asediadas por la criminalidad, secuestros y otros hechos que afectan a toda la población civil. La petición de manera directa que hacemos a estos grupos es que la demostración, digamos, de la paz se hace con hechos. Hoy nos solidarizamos con las familiares, con las familias que se encuentran con estas dificultades. Los gobernadores reiteraron que es el clamor también de la ciudadanía que les garanticen la seguridad en las regiones. Ojalá que el presidente entienda que es un clamor, como yo le he manifestado, es un clamor no de el departamento, sino de los ciudadanos, o sea, no es de los gobernantes, es de todos los vallecaucanos pidiendo el tema de seguridad. Hacen un llamado a que se arreglen las fallas en el diseño e implementación de la paz total, pues los grupos armados lo están aprovechando como estrategia para aumentar su capacidad de daño y destrucción. Nos vamos para Nueva York, en los Estados Unidos, porque han indicado que continúan en aumento la cantidad de personas contagiadas con el COVID-19, haciendo un recuento de lo que va este año 2023. Los casos de COVID van en aumento en Nueva York. Según datos del Departamento de Salud, 594 personas contrajeron el virus en los últimos 7 días y julio pasó con un aumento de un 55% en los enfermos con el virus. Hemos visto casos de COVID, ahora la mayoría lo que hacen es usualmente, como tantas personas tienen conocimiento de estos síntomas, usualmente van a la emergencia o a sitios donde hay pruebas rápidas. Una disminución en la inmunidad podría estar influyendo, aunque esto no quiere decir que el virus sea más letal o transmisible, según el Departamento de Salud. Expertos recomiendan aplicarse el refuerzo. Las vacunas son efectivas y esa es una de las primeras recomendaciones que hay, que se vacunen. Sí entendemos, todavía el COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas del COVID, pero entendemos hasta ahora que vamos a tener que necesitar con regularidad refuerzo, muy parecido al caso del flu. El pasado mes de mayo se declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo una preocupación importante y recomiendan a niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias en especial, volver a las medidas de bioseguridad. Ya he oído que el caso del COVID está subiendo, pues, y volvería a ponerme la mascarilla definitivamente. Al occidente de Venezuela, los habitantes se están quejando de la fuerte ola de calor que está sobrepasando los 40 grados centígrados. Ante esto, hay algunas recomendaciones que ellos pueden adoptar. El sol, el calor y la humedad mantienen sofocados a los zulianos. Las horas donde se intensifica el calor es entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Muchos zulianos optan por salir de sus casas preparados para poder aguantar la jornada. Horrible, horrible. Trabaja uno y tengo que quitarme toda la chaqueta y todo para poder no sudar tanto. Yo tengo aquí mi agüita con hielo. Sí, demasiado fuerte, demasiado. No sé si eso es normal, no creo que sea normal.
Nosotros que somos los motorizados de aquí, imagínate, nos ponemos de todo, en la cabeza, en las manos, o sea, somos manga larga, el sol quema a uno, imagínate, mira cómo estamos. Más allá del calor, a los maravinos les preocupa su salud, ya que el fuerte calor pone en riesgo sobre todo a las personas de la tercera edad. Está muy fuerte, señorita. Ahorita estamos ahogándonos. Más bien mantengo ahí sentado ahí porque el calor tampoco me deja trabajar casi en la calle. Con el calor, ¿no? Y le baja la tensión y todo eso. A veces. Y estoy acostumbrado porque ya tengo 50 años vendiendo cepillado. Pero ahorita, así como está ahorita, no se había visto nunca el calor aquí en Maracaibo. Por tal razón, los especialistas recomiendan evitar la exposición directa al sol, cubrirse con sombreros, gorras y sombrillas y, lo más importante, mantenerse hidratados. El estatus de no migrante o visa U es un estatus especial para algunos migrantes, los cuales han sido víctimas de crímenes. Sin embargo, en este momento y debido a la cantidad de personas que están haciendo petición para este tipo de visa, pues han indicado que están colapsando el sistema. El informe es de La Voz de América. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como UCIS por sus siglas en inglés, reconoció que tienen retrasos en la aprobación de las peticiones de visas U ante el desmesurado incremento de las solicitudes. Este beneficio migratorio está destinado a migrantes víctimas de un delito en Estados Unidos y ofrece un camino más rápido hacia la naturalización. Que a mí me quisieron robar en el trabajo donde yo estaba, nos amenazaron de muerte, nos iban a quemar. A Iván Domínguez, un inmigrante mexicano, un hombre le roció gasolina cuando él intentó impedir un robo en la gasolinera donde trabajaba cerca de San Francisco. Solicitó la visa U hace 4 años y todavía está esperando. Pero él no está solo, hay miles como él. Yo pienso que sí es bastante para todos los que estamos aquí y se nos hace como que estamos en el limbo porque estamos espera y no sabemos nada. El solicitante debe comprobar que formuló una denuncia policial y que cooperó con las autoridades para el arresto del sospechoso. Sin embargo, son muchos los casos y cupos limitados. Aprueban solamente 10,000 casos por año bajo la visa U y ese número está determinado por el Congreso, que hay aproximadamente una espera ahorita de casi 6 años. UCIS no puede otorgar más de 10,000 visas de no inmigrante U por año fiscal. La tasa creciente de presentaciones de peticiones de visa U, junto con el límite legal en el número de visas disponibles en un año, ha llevado a una acumulación de peticiones pendientes. La agencia migratoria informó a La Voz de América que ha otorgado medidas para mitigar los retrasos con las visas U, incluida la creación de la lista de espera en 2007 y la introducción del proceso de determinación de buena fe, autorizado por ley en junio de 2021. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las formas para ayudar a los menores para que coman verduras. Coiman se alista para el Tulfest 2023. Ave noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa' mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. Oh hybrid, turcos tem solo paquete e queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Aí, mas bispo te mata não. Bom dia, amigo. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça.
The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Consumir alimentos saludables como verduras y vegetales pareciera que fuera un dolor de cabeza para los padres de familia porque sus hijos no lo quieren consumir. Y más ahorita, digamos, para el regreso a clases, que es importante brindar el suministro alimentario para nuestros menores. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una preocupación común en todas partes. Kids of all ages, adults, some even too, struggle eating vegetables. Jennifer Highland, una dietista registrada de la clínica Cleveland, dice que los vegetales son clave en cualquier dieta, proporcionando vitaminas, minerales y fibra. Which will help regulate their blood sugar, their bowel movements, their mood and energy levels. Para incrementar el consumo, Highland recomienda ofrecerles vegetales a una edad temprana y en forma constante, intentando que también sea divertido. The more we pressure kids into eating something, the less they're going to want to eat it. Como los niños aprenden de sus padres, Highland recomienda liderar con el ejemplo. Coma de forma balanceada y haga de los vegetales una parte normal de cada comida, para que los niños los esperen en sus platos todos los días. Just put a piece or two of something on their plate and do that every night repeatedly so they start to learn, hey, this is normal, this is what we're having, everyone's trying it together. Para niños mayores, Highland recomienda explicarles por qué los vegetales son esenciales y qué hacen para nuestros cuerpos. Intente cambiar su manera de cocinar, agréguele sazón, salsas o arregle los vegetales de una manera creativa. Involucre a sus hijos al llevarlos a hacer las compras. Highland dice que permitirles escoger sus verduras podría ayudar. También podría cultivar sus propios vegetales en su jardín. Eso permite sentir cierta propiedad del proceso. Y estas imágenes se han viralizado hoy jueves. Un tiburón alcanzó a morder un bote inflable en donde unas personas estaban haciendo caza de sardinas. El susto que ellos vivieron lo relataron en las redes. Este es el tenso momento en que un tiburón mordió y desinfló un barco durante una caótica carrera de sardinas. Emily estaba en un barco frente a la costa de Chinda, allí en Sudáfrica, cuando un tiburón se acercó demasiado y casi hizo que su barco se hundiera. Este se encontraba encima de una bola de cebo, un fenómeno en el que los peces forman una bola gigante para protegerse de los depredadores. Salió en el barco para experimentar la carrera de las sardinas que se produce cuando todos los peces emigran hacia el sur, seguidos por innumerables depredadores hambrientos. Emily añadió, durante la carrera de las sardinas se puede ver mucha vida salvaje como ballenas, delfines, pingüinos, tiburones y tortugas. Sin embargo, en esta ocasión, un tiburón se acercó demasiado, desinfló nuestro barco de un mordisco y todos estábamos un poco preocupados porque se hundía todo el barco, pero por suerte solo se desinfló una pequeña parte y pudimos volver a la orilla. Tras el trágico suceso, abandonaron la zona alejándose. Y hablando de esas historias que se viralizan, les presento a Nicolás, de 37 años, el cual se ha convertido en récord mundial al estar parado de manos por más tiempo. Vean las imágenes.
Este hombre fue filmado realizando una parada de manos sobre una plataforma giratoria, batiendo un nuevo récord mundial. Nicolás Montes, de 37 años, fue contactado por el equipo de Guinness World Records, que creía que era capaz de establecer un nuevo récord mundial. La condición que le hicieron fue que cada segundo solo contaría si giraba a un ritmo de más o menos de 2 a 3 rotaciones por segundo. La regla se introdujo para que el reto fuera mucho más difícil de batir, y cuando Nicolás, artista de circo, se quedó sin trabajo durante la pandemia, decidió establecerlo, y allí finalmente lo logró, un récord mundial de 25.78 segundos. Nicolás aprendió el impresionante movimiento durante 3 años en una escuela de circo china y explicó que se le ocurrió la idea de la parada de manos allí. Además, afirma de tener un récord mundial que le ha dado una increíble sensación de logro y reconocimiento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Una vez más llega su gran campaña Take Off Cashback a CMB, donde las personas podrán no solamente la oportunidad de ganarse 10% de dinero de vuelta sobre el valor de su vehículo, pero también por tiempo limitado podrán tener este 1% de cashback. Este próximo 18 de agosto estarán en el garage central para así dar toda la información a la comunidad. Y miren estas hilarantes imágenes de unas palomas que le dan picotazos a todos los transeúntes que pasan por una plaza en Bogotá. En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve varias palomas que están en un árbol y cada vez que alguien pasa cerca donde están, salen volando y picotean la cabeza de las personas. Debido a la recurrencia con la que las aves agredían a los transeúntes, un joven decidió registrar el hecho y publicarlo en las redes. En la grabación se ve cuando los animales pican a los ciudadanos y luego se alejan. Según se supo, la situación sucedió en Bogotá, específicamente al frente de la sede tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El video ha causado risa, pero a la vez preocupación, pues estas aves podrían transmitirles algunas enfermedades a las personas que picotean en caso de que les hagan una herida. De acuerdo con algunos internautas, las aves tienen este comportamiento porque cuidan a sus crías y sienten la necesidad de alejar a los intrusos. Y los dejo con esta gran invitación por parte de Coiman, porque ya nos acercamos al tremendo Toolfest. Una vez más llega el tremendo Toolfest a Coiman. Del 25 al 27 de agosto, los representantes de muchísimas marcas estarán acá para hacer demostraciones, descuentos y muchísimo más. Nos encontramos con Jorge porque ya estamos muy cerquita de lo que será el tremendo Toolfest de Coiman. ¿Qué vamos a tener ese día? Bueno, ese día vamos a tener muchos descuentos en la tienda, sobre todo en las máquinas. Van a venir representantes de Milwaukee, Makita, diferentes marcas. Entonces los invitamos a que vengan a conseguir los mejores descuentos de toda Aruba, que es una sola vez en el año. Visita www.coimanbv.com para más información y también para hacer tus compras online. Recuerden que nos encontramos este 25, 26 y 27 de agosto en este tremendo Toolfest de Coiman. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación como siempre acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.